Informativo Mira TV. Amigas y amigos, sean todas y todos bienvenidos a la entrevista. Como siempre, un verdadero placer contar con su amable audiencia. Hoy nos complace presentarles a nuestro invitado. Le damos la bienvenida a los Altos Mirandinos a Carlos Prosperi, quien es diputado de la Asamblea Nacional Venezolana, secretario de Organización Nacional de Acción Democrática, y él va a estar con nosotros en la entrevista, aunque hace algunos meses estuvo con nosotros. En ese momento no ostentaba una gran responsabilidad que hoy sí cabalga por toda Venezuela. Él es el candidato de Acción Democrática a las posibles y eventuales primarias que pudiese tener la oposición para seleccionar al abanderado que enfrentaría eventualmente al candidato del gobierno a las presidenciales. O sea, una responsabilidad bastante importante, dadas muchas circunstancias que vamos a hablar. Carlos, bienvenido, gracias por estar aquí. No, gracias a ti, Daxi, por la invitación y al canal que nos permite una vez más expresarnos a los habitantes de todos los Altos Mirandinos, y en especial también que nos acompañó en esa caminata que tuvimos el día de ayer en Carrizal, nuestro alcalde José Morales, Chonchón, todo nuestro cariño, una gran alegría, emoción, un pueblo en la calle, y cada día que uno recorre Venezuela está convencido que la gente quiere un cambio, que quiere un cambio para bien, para que podamos vivir todos como hermanos venezolanos y acabar con esas diferencias que no nos han hecho absolutamente nada bueno. Así es, por cierto, y hablando del alcalde y de todo lo que significa, andan muy alegres porque próximamente pues se abren las puertas de un gran esfuerzo a través de la única réplica en el mundo del Templo de Fátima. Sí, entonces eso es algo que a todos nos tiene muy contentos, pero bueno, el alcalde anda como un muchachito, por ahí lo vimos. Bueno, como dice uno en el llano el llanero, como mono con huevo, o sea, Ajá. mono con un huevito. Wow. Muy contento, ¿no? Y hoy en día, de verdad, felicitar el esfuerzo que ha hecho el alcalde, me lo comentabas tú al inicio del programa, que es la única réplica en el mundo, y además hay algunas personas que han tenido la oportunidad de estar en Portugal y ir al templo de la Virgen de Fátima. Mucha gente dice que es similar a lo que se vive en Portugal, y es un gran logro no solo para la comunidad portuguesa en Venezuela, sino para cada uno de los venezolanos creyentes, que estamos convencidos que hoy más que nunca tenemos que aferrarnos a esa gran fe y por supuesto a Dios por encima de cualquier situación. Sí, un logro de una fundación que se dedicó a construir este templo que hoy se ve cristalizado, y el apoyo, por supuesto, de las autoridades, que siempre ha sido permanente. Le toca al alcalde Morales, bueno, ponerle la guinda a esa torta, ¿no? Y creo que es una responsabilidad y quizás un premio, que ojalá que sea en bendición para que su gestión sea en beneficio del pueblo y exitosa, porque es lo que queremos todos los habitantes de Carrizal. Amén, amén, así es. Bueno, mira, como decíamos, Carlos, nosotros la última vez que pudimos conversar contigo, casualmente no eras el candidato de Acción Democrática. Sinceramente te digo, yo pensé que iba a ser Ramos Ayú. No pensé que eras tú. Quizás en ese momento tú ya lo medio sabías esa posibilidad, pero nosotros no. Yo pensé que era Ramos Ayú. Cuando él levanta tu mano y anuncia eso, mira, nuestra, digamos, visión de ese asunto es que Acción Democrática de alguna manera le está dando la oportunidad a las nuevas generaciones. Sí, no, Que eso tienen que hacer los partidos políticos. Definitivamente quedó demostrado que lo que hemos venido diciendo desde que asumimos la responsabilidad de ser el secretario de Organización Nacional al lado de mi compañero Henry Ramos, en su momento lo dijimos, que si algo hay que reconocer al Comité Ejecutivo Nacional, y en especial a mi compañero Henry, es que no existen problemas generacionales, que no solo hay experiencia, sino que también hay juventud. Y que el hecho de que tú seas joven no te quita los derechos de tener las mismas posibilidades de ir a un cargo de elección popular como lo pueden tener las personas de una edad mayor avanzada y con mucha más experiencia quizás de la que pueden tener esas nuevas generaciones. Hoy se ha visto cristalizado un sueño de muchas personas, porque los venezolanos nos dicen, bueno, Acción Democrática es un partido de una edad avanzada, Acción Democrática tiene más de 80 años. ¿Cómo es posible que un partido
tan viejo como Acción Democrática presente una candidatura tan joven. Bueno, eso se debe al esfuerzo que vinimos haciendo durante la pandemia, durante los momentos más difíciles por los cuales atravesó Venezuela y el mundo entero. No dejamos de recorrer Venezuela, nos fuimos a cada uno de los rincones de la geografía nacional, visitamos nuestras 25 seccionales, estuvimos en los 335 municipios, hablamos con nuestra gente, se hizo una consulta en torno al Comité Ejecutivo Nacional, se llamaron a los secretarios generales y secretarios de organización de las 25 seccionales, se les preguntó cuál era la decisión que ellos consideraban que tenía que tomar el partido y recayó en mí esa responsabilidad de ser el abanderado de Acción Democrática, algo que nos llena de orgullo, algo que nos da muchísima humildad y le pido a Dios que nos dé toda esa templanza, esa sabiduría, esa ganas de seguir luchando por Venezuela, que podamos hacer las cosas bien. Cada vez que llegamos a un sitio le decimos, bueno, Dios mío, pon en nuestra boca lo que tú quieras que nosotros le transmitamos al pueblo venezolano. Claro. Y desde ahí hemos sentido que podemos seguir avanzando porque después de 34 años, desde el año 88, este partido no elige un presidente. Nuestro último presidente fue Carlos Andrés Pérez, que por cierto estamos próximos a cumplir el centenario de Carlos Andrés Pérez, los 100 años de su nacimiento. Posteriormente a eso lo hemos manifestado. Durante estos 23 años, Acción Democrática no había presentado una candidatura presidencial propia y sin embargo en estos 23 años hemos trabajado por cada uno de los candidatos presidenciales como que si fuesen candidatos de nuestro partido. Hoy nosotros le hemos dicho a cada uno de los venezolanos, estamos convencidos que la mejor vía para buscar una solución a esto es unas elecciones primarias que se van a dar el próximo año. Le apostamos a que se den en el primer semestre del año 2023 y desde ahí ir con un solo candidato a las elecciones presidenciales. Carlos, sabemos la división que están sufriendo pues por lo menos las dos principales organizaciones políticas de masa, ¿no? Que son Acción Democrática y COPEI. Y otras organizaciones, bueno, tienen sus propias características, partidos de cuadros, etcétera. Pero, ¿qué consideras tú que debe ser vinculante y además estrictamente necesario para que esas posibles elecciones primarias, porque todavía no están convocadas, de la oposición, den al pueblo de Venezuela un candidato realmente de unidad? Porque sabemos que hay factores que esgrimen la bandera de la oposición, que no están de acuerdo con las primarias, que están buscando otras maneras, ¿no? Bueno, no, nosotros lo hemos manifestado. Lamentablemente dentro de Acción Democrática hay una judicialización. ¿Y por qué hay una judicialización? Porque en el 2020 hubo una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que atentaba contra los estatutos de nuestra organización política, porque los estatutos son claros, la militancia y la dirigencia son los que tienen que decidir quiénes son sus autoridades. Algo que nunca se había visto en Venezuela era que se fuesen judicializando organizaciones políticas. Y hemos llamado a que el gobierno nacional y hoy quienes están en el Tribunal Supremo de Justicia de una vez por todas entiendan que no se pueden seguir persiguiendo las organizaciones políticas simplemente por pensar distinto. Nosotros hoy hemos mantenido una posición distinta a lo que ha pasado durante estos 23 años en Venezuela. Y el hecho de que tú pienses distinto no le da derecho a quienes están ocupando hoy el poder a venir a quitarle o arrebatarle las organizaciones políticas a su militancia. Porque en el 2025... Esas primarias, ¿querrían ustedes que tuviesen una tarjeta única? Mira, el resultado de esas primarias, dadas estas judicializaciones. Pero para más o menos cerrar, en el 2025, Daxi, nosotros vamos a hacer gobierno en Venezuela. Y nosotros el hecho de que seamos gobierno en Venezuela no nos da derecho a la disidencia, al PSV, entregarle su partido. No, porque cada organización política tiene sus estatutos, sus reglamentos, y ellos son los que tienen que dirimir sus problemas o sus situaciones internas. Ahora, en torno a lo de las elecciones primarias, de que cuál va a ser la tarjeta, bueno, nosotros hemos manifestado que tenemos que hacer algo similar a lo que pasó el 21 de noviembre, a lo que pasó el 9 de enero, donde se repitieron las elecciones en Barinas, y a lo que sucedió inclusive en el año 2015, donde fuimos con la tarjeta de la unidad. Hay que realizar unas elecciones primarias, quien quede electo como candidato presidencial, bueno, tendrá que ir representado en la unidad, a menos que, bueno, se restituyan las leyes o la constitución, se le regresen a su verdadera militancia las tarjetas de las demás organizaciones políticas y podamos ir en fórmula perfecta con diferentes tarjetas, pero con un solo candidato que quede electo o elegido en las elecciones primarias. Carlos, tú acabas de señalar que le has pedido a Dios que te dé el verbo para hablar de una manera y convencer a las personas que ustedes son una opción válida para gobernar a Venezuela. Pero yo quisiera que tú nos comentes qué hay en tu cabeza, qué hay en ese cerebro
para que tú consideres que eres una opción para gobernar a Venezuela? Mira, compromiso con mi pueblo, compromiso con nuestra gente. Y fíjate, muchas personas, así que uno no habla de su núcleo familiar, me dicen, bueno, Carlos, ¿y tus hijas? ¿Tú tienes hijos? ¿Tú no tienes hijos? Yo tengo 2 hijas, una hija que tiene 22 años de edad, se está graduando, por cierto, de periodista. ¿Qué edad tienes tú, por cierto? Yo tengo 44 años. 44. Hasta hoy tengo 44 años. O sea, que tu primera hija la tuviste a los 22. Las tuve a los 21, 22 Ajá. años. Bueno, mi hija mayor estudia comunicación social, mi hija menor tiene 7 añitos, estudia primer grado. Y les contaba una anécdota a nuestros compañeros que este año escolar inició para mí con un gran dolor. Y con un gran dolor porque me tocó estar en Maracaibo, en el estado Zulia, el día que mi hija iniciaba su año escolar. Y después que salimos de Maracaibo, nos paramos en el Sumá, que por cierto, donde fue la fundación del primer pozo petrolero, y apenas llegaba a mi casa, Caracas, porque veníamos por tierra, eran como las 8:30 de la noche, y veía a mi hija que me esperaba en la casa. Y le dije, hija, ¿qué pasó? Me dijo, papi, llegué cansada, porque ellos tienen clase desde las 7:30 de la mañana hasta las 3:30 de la tarde. Y le dije, ¿y eso que estás despierta? No, me dormí un ratico y quería esperarte, despierta, papi. Y le dije, ¿cómo te fue en el colegio? Bien. Y me dijo, papi, quería decirte que te quiero mucho, y me dio un beso. Y eso a mí me llenó de mucha tristeza, porque no pude estar con mi hija cuando inició su primer día de colegio en el año escolar de su primer grado. Y le dije, hija, lo que quiero que sepas es que yo también te quiero mucho y que lo que yo hago lo hago por tu futuro, por el futuro de tu hermana, por el futuro de cada uno de los niños. Taxi, cuando uno ve lo que ha sucedido en los últimos años de promesas incumplidas al pueblo de Venezuela, uno tiene que de una vez por todas hablarle con la verdad al pueblo, decirle a las personas las cosas por su nombre. Fíjate, en estos días se ha dado una discusión en torno a lo que es el salario de los venezolanos. Y hemos visto que dicen, bueno, que se va a pagar un bono que además se lo están dando fraccionado. ¿Por qué le tienen que fraccionar un bono? Si tú llegas a ser presidente, ¿cómo resuelves el tema del salario? Vamos a suponer que ya tienes la opción ahorita. Lo primero que hay que hacer es tomar medidas económicas que vayan dirigidas a de una vez por todas parar la inflación. Fíjate, ahorita están discutiendo los presupuestos en las alcaldías, en las gobernaciones. Claro, porque ahora resulta que se acaban de inventar que supuestamente ahora hay que tener una armonización tributaria, donde lo que se persigue es tratar de decirle a las alcaldías, bueno, usted solo puede tener un impuesto hasta el tanto %. Y a fin de cuentas están buscando cómo le ponen la mano, aparte de los impuestos municipales, para ellos tenerlos consigo. ¿Y por qué se da esto? Bueno, porque simplemente hoy no tenemos una producción petrolera que tuvimos en otra oportunidad. Inclusive, en el gobierno de Hugo Chávez, el expresidente Hugo Chávez, aquí se llegó a producir Consejo Federal de 3 Gobierno, millones de barriles de petróleo día. Y el precio promedio estaba entre 80 y 100 dólares el barril diario. Bueno, ¿y qué se hizo con esa cantidad tan grande de recursos Carlos, que le ingresó ¿tú a Venezuela? percibes que este actual gobierno está haciendo un cambio de modelo? Eso que No. dicen que la cosa de la economía está mejorando. No, es que no está mejorando, y ahí es donde quiero aterrizar. ¿Y por qué no está mejorando, Daxi? Porque cuando uno le dicen todo se acomodó, todo está en dólares, pero ¿se acomodó para quién? A nuestros empleados públicos. Yo les quiero preguntar, ustedes que trabajan en la gobernación de Miranda, que trabajan en las alcaldías, que trabajan como educadores, ustedes que son jubilados, que le dieron toda una vida a su gente, ¿cuánto perciben ustedes de salario? 130 bolívares, Daxi. ¿Y cuánto representa eso de acuerdo a la tasa del dólar del Banco Central de Venezuela? 16 dólares. Pero ojo, ¿tú sabes cuál es la mentira más grande que le han hecho al pueblo de Venezuela? Que debemos recordar que Nicolás Maduro prometió que el salario de los venezolanos se iba a anclar al petro. Y si está anclado al petro y era medio petro mensual, bueno, se supone que medio petro es medio barril de petróleo. El precio del barril de petróleo hoy en Venezuela está en 100 dólares. Medio barril de petróleo son 50 dólares. Si tú multiplicas 50 por 8.2, estamos hablando de que eso es aproximadamente entre 410 y 420 bolívares al mes. Y eso no ganan nuestros trabajadores, le están pagando 130 bolívares. Yo creo que ya basta de seguir improvisando, prometiendo cosas que no cumplen, y por eso nosotros tenemos que buscarle una solución a esta crisis que afecta a nuestros trabajadores. En la próxima parte me gustaría que tú analices, por ejemplo, la cantidad de empleados públicos que hay en este país versus las posibilidades de desarrollo de la empresa privada como un apéndice a una futura Venezuela. En la próxima parte seguimos con más de nuestro invitado. Informativo Mira TV. Aquí seguimos en la entrevista con nuestro invitado Carlos Prosperi. Él es candidato de Acción Democrática
para las primarias que no han sido convocadas, pero él está ya recorriendo el país. Hay un tema que es álgido en Venezuela, es el salario. El salario porque, bueno, en Venezuela hay, digamos que una medida que impone el gobierno y que además con la cantidad de empleados públicos es vinculante a una gran cantidad de venezolanos. Es un tal salario mínimo. Tú acabas de hablar de ese salario en el segmento anterior, pero la posibilidad de desarrollo de la empresa privada en una eventual Venezuela, un cambio fundamental que se tiene que ir discutiendo, un plan para que eso pase. Pero es que definitivamente, Daxi, tenemos que entender que hay que cumplir con lo que está dentro del marco constitucional, y lo que establece la Constitución, que es la tripartita, se tiene que sentar el Estado, el patrono y los trabajadores de una vez por todas a discutir unos contratos colectivos vencidos, que además no se han vuelto a discutir, y donde se pueda garantizar que tanto los empleados de la administración pública como los de la administración privada o de la empresa privada puedan obtener los mismos beneficios, porque cuando tú ves una persona que trabaja en la empresa privada, obviamente gana mucho más que un empleado público, y eso no puede suceder. Inclusive, Daxi, hay personas que vienen y nos dicen, bueno, lo que pasa es que hay que dolarizar la economía, y las personas ni siquiera saben lo que dicen. ¿Tú sabes lo que es que un país tenga que depender de una moneda extranjera? De la Reserva Federal. Así es una empresa, por cierto, no es un gobierno. Así es, de las reservas federales, de una moneda extranjera que no es la moneda venezolana. Si esas reservas federales se vienen abajo, o sea, se acaba la economía de un país que tiene que tener su propia reserva y su propia autonomía. Eso no puede suceder. Nosotros lo que tenemos que garantizar es que el bolívar sea un bolívar de verdad fuerte y que no sigamos quitándoles los ceros como se les ha quitado durante muchísimos años. Ahora, ¿qué es lo que tienes que buscar? Un mecanismo para que la devaluación del bolívar no afecte el salario de los venezolanos. Es que tú no lo quieres anclar en el petro. Bueno, ancla el salario de los venezolanos en divisas, en dólares, pero tú le vas a pagar en bolívares a como esté la tasa del Banco Central de Venezuela. Si, por ejemplo, le calculas que un venezolano tiene que ganar $200 al mes, un empleado público, bueno, eso estaría alrededor de unos 1.600, 1.700 bolívares al mes. Eso inclusive controlaría la especulación, porque nadie querría buscar de subir la tasa cambiaria, porque nadie quiere pagar más. Así es. Entonces, bueno, eso garantiza tratar de buscar una estabilización de la economía en Venezuela. Pero una cosa adicional, cuando uno logra ver todo este tipo de situaciones, entonces uno dice, bueno, ¿y de dónde van a sacar los dólares si todo está dolarizado? No está dolarizado, eso es una gran mentira. Nosotros tenemos que entender que de una vez por todas hay que buscarle una solución a la crisis sin improvisaciones, porque lamentablemente ¿cuál sería la solución? Que hemos visto son 23 años de improvisaciones. Bueno, ¿cuál tiene que ser la solución? Apostarle de una vez por todas al crecimiento económico en Venezuela. ¿Y cómo se inicia un crecimiento económico en Venezuela? Constituyendo unas empresas que tienen que ser parte del Estado donde tenga la mayor participación de las acciones y una parte en la empresa privada. ¿Por qué? Mira, nosotros estuvimos de gira. ¿Y por qué el Estado tiene que ser parte de las empresas? ¿Y por qué no dejarle eso a los ciudadanos que se desarrollen? No, porque hay empresas que sí tienen que estar bajo la reserva del Estado. Tú no le puedes entregar PDVSA a la empresa privada completamente. Claro, PDVSA es del Estado. Bueno, por eso, es del Estado. Pero tú dices crear empresas nuevas. ¿Qué tipo de empresas? Inclusive si hay unas empresas mixtas. Yo te puedo poner un ejemplo de lo que está pasando en Guayana. Nosotros estuvimos en el estado Bolívar y las empresas de Guayana, bueno, están en un caos absoluto. Mira, para que tengas una idea, Sidor, que estaba al 100% antes de la llegada de Hugo Chávez, bueno, decidieron apagarlo el expresidente Hugo Chávez en un 50%. ¿Y por qué paralizaron en un 50% Sidor? Bueno, porque no había energía en Venezuela, tuvieron que recortar ese consumo eléctrico para poder hacer algún paliativo con la energía a nivel nacional. Pero fíjate lo que sucede después a eso. Posterior a eso, con las decisiones de politizar las empresas de Guayana, bueno, hoy tanto la CBG, las empresas de la CBG como Benalún, como Alcasa, como Sidor, están en un 10% de operatividad. ¿Y por qué están en un 10% de operatividad? Bueno, porque hoy en día quienes están al frente de las empresas son políticos y no son gerentes. Ese tipo de empresas tenemos que reactivarlas. ¿Y por qué las tenemos que reactivar? Porque nosotros no podemos seguir siendo un país dependiente del petróleo. Nosotros tenemos que buscar algún otro tipo de mineral que le dé un ingreso y sea rentable para el pueblo de Venezuela. Todo lo que se puede hacer en Venezuela y todos los recursos explotarlos, porque eso es para eso los tenemos venezolanos. Bueno, pero es que tenemos elefantes rojos. Mira, te puedo hablar
por ejemplo, de que en Bolívar está una represa que fue inaugurada por Hugo Chávez, que es Tocoma, pero resulta de que sabes lo que pasó con la presa. Después que se hace esa gran represa, no genera ni un solo kilobyte de electricidad. ¿Y por qué no genera? Bueno, porque donde van metidas las turbinas, que son en los cilindros, aparentemente resulta que los cilindros que se metieron no eran de los diámetros de las turbinas y no pudieron nunca instalar las turbinas. Y es un elefante rojo que está ahí, que se quedó una obra donde se gastaron el dinero los venezolanos y no tiene ningún tipo de producción para Ahora, Venezuela. Carlos, tú señalabas en el segmento anterior y recordabas pues, que está a punto de cumplir el centenario, ¿no?, de Carlos Andrés Pérez. Y estoy recordando que Carlos Andrés Pérez, ¿cómo se llama?, nacionalizó parte de las industrias en Venezuela, el petróleo y todo eso, hizo la nacionalización. Correcto. Me gustaría que tú me digas qué rescatarías tú si llegases a ser presidente de este país de esa gestión de Carlos Andrés Pérez. ¿Cuáles son los aspectos fundamentales que tú admiras de ese hombre que fue tan adecuado? Mira, sabes que uno a veces dice algunas cosas y hay personas que dicen, bueno, que gracias a los gobiernos de Acción Democrática se dio la nacionalización del petróleo, la nacionalización del hierro, y no es así. Es la nacionalización de la industria petrolera y la nacionalización de la industria del hierro. ¿Por qué? Bueno, porque el petróleo siempre ha estado en territorio venezolano, igual que el hierro ahora. ¿Qué fue lo que se logró? Claro, que la empresa petrolera que la explotación no la hacía no es foránea. Pudiese tener un avance, que se realizara en Venezuela, que no fuese una explotación desde el exterior, que vinieran empresas a explotar los minerales que le corresponden a nuestro país, y eso nos llevó a tener la producción que tuvimos. Y a pesar de que no manejábamos el precio de barril de petróleo que han manejado estos señores en 23 años, porque el precio del barril de petróleo estaba entre 5, 8, 9 dólares. Que en realidad hubo un esfuerzo ahí para subir el precio del petróleo, claro, y lo lograron. Y se mantuvo más o menos en esa banda. No se reinvirtió. Bueno, no se tuvo en 100 dólares. Bueno, en esos momentos los gobiernos de Carlos Andrés Pérez debemos recordar que nosotros construimos universidades, nosotros construimos escuelas. Ahorita que inició el año escolar, bueno, ¿cómo están hoy nuestras universidades? ¿Cómo están nuestras escuelas? Cuando uno ve a nuestros alcaldes haciendo un esfuerzo para reparar unas escuelas que no son de su competencia, pero lo hacen porque nuestros niños necesitan una mejor educación, y lamentablemente cómo están hoy, destruidas. Y uno debe recordar que yo estuve en colegios públicos, cuando uno iniciaba el año escolar, a nosotros nos daban un morralito azul marino con 2 letras blancas que no decían AD, decían ME, nos daban nuestros útiles escolares, 2 pantaloncitos, 2 camisas, un par de zapatos, nos daban el vaso de leche escolar, nos daban la comida que la preparaban en la sociedad de padres y representantes. Nosotros veíamos un sistema de salud. ¿Te gustaría hacerlo a ti? Claro que ¿replicarías hay que hacerlo, ese tipo claro de plan? que hay que hacerlo, porque tú tienes que apostar a esas nuevas generaciones. ¿Y eso no se parece a los planes de bolsa de comida que da el gobierno? No, porque es totalmente distinto. Los planes de bolsa de comida del CLAC es que a ti te dan una bolsa de comida con unos productos que no son de primera calidad. Y en los gobiernos de la democracia no se entregaban bolsas. En los gobiernos de la democracia nuestros padres ganaban lo suficiente para comprar la comida que ellos quisieran comprar, para poder ahorrar. Les daban las oportunidades de tener créditos de ley de política habitacional, créditos de casas por el Estado, viviendas de INAVI, viviendas rural, viviendas de todo tipo, edificios. Bueno, ¿quién construyó todo lo que es buena parte de las edificaciones en todas las zonas rurales? Acción Democrática, carreteras. Nosotros hoy en día tenemos que recordar que no hay una sola vialidad. Mira, y de un gobierno copellano, y de un gobierno copellano que te gustaría replicar. Mira, es que creo que los gobiernos copellanos tuvieron algunas similitudes con lo que fueron los gobiernos de Acción Democrática y tienen obras que mostrar. Ejemplo, cuando uno va al estado Bolívar que estuvimos ahora, uno de los puentes del río Orinoco fue construido en los gobiernos de Copey. Lo que queda hoy, o lo poco que puede quedar en Venezuela, fue construido gracias a los gobiernos de la democracia, tanto Mira, de Acción Democrática como de Copey. Tengo una curiosidad, ese poco de cadenitas que tú cargas que no se ven, pero yo lo estoy viendo desde aquí. Mira, yo soy significa. muy Ajá, como rosarios, algo así. Esta es mi Virgen del Valle, siempre Ajá. me acompaña, aquí está conmigo. Aquí tengo un rosario donde tengo a San Miguel Arcángel, y aquí tengo un rosario que cargo conmigo también. ¿Recuerdas quién te dio ese rosario? ¿De dónde lo sacaste? Sí, Ajá. sí. Me lo regalaron el día que murió mi prima, que fue como mi hermana. Tengo 3 hermanos varones más, somos 4 varones, y ella para mí era una hermana. El día que murió me regaló esto una tía y lo conservo hoy después de 11 años conmigo. Me lo regalaron en una gira que estuvimos en Carabobo hace unos 4 o 5 meses,
y este me lo regaló mi esposa hace unos 3 años. Y están los 3 conmigo aquí protegiendo. Cuéntame, tú tienes unos rosarios en el pecho. ¿Rezas el rosario? Sí, bueno, ¿Hace cuánto tiempo lo hiciste? rezo la coronilla de Jesús de la Divina Misericordia a las 3 de la tarde. Trato por lo menos de rezar una primera parte, no me da chance de rezarla completa. Cuando puedo lo trato de hacer completo. Bueno, empezando como todos sabemos, con el Padre Nuestro, con el Dios te salve María, con un Ave María, y después empezamos a rezar la coronilla de Jesús de la Divina Misericordia. ¿Qué es para ti la política? ¿Un sacrificio o un privilegio? Mira, la política yo creo que inicia con un gran sacrificio desde nuestro punto de vista. Hay otros que lo ven como quizás un privilegio o un don de beneficiarse del pueblo, que es lo que han hecho durante 23 años, porque no han tenido vocación de servicio, sino vocación de servirse de nuestros hermanos venezolanos. ¿Qué opinas tú del abordaje político que se ha hecho de la tragedia de Tejerías? Mira, lo manifesté en un programa de televisión hace un par de días. Yo creo que es momento de despolitizar este tipo de situaciones. Y ojo, no solo la situación que estamos viviendo en Venezuela es en Tejerías. Aquí hay inundaciones en todas partes de Venezuela. Lo triste y lamentable de las Tejerías es que hay hermanos venezolanos que fallecieron, no sabemos cuál es el número, quizás no lleguemos a saber cuál es el número real, porque bueno, hay personas que dicen que están tapiadas, por ahí leíamos, no sé si es verdad y uno no puede afirmar este tipo de situaciones, pero que estaba una fiesta donde estaban unos niños, que aparentemente los niños no aparecen. Es una tragedia que uno tiene que lamentar, pero yo creo que es momento de despolitizarla. Hay personas, y lo digo con mucha responsabilidad, que en su vida han visitado un municipio y llegan simplemente a tomarse una foto para decir que son solidarios. Y con este tipo de situaciones no se puede hacer proselitismo político. En esto hay que ponerse la mano en el corazón y de verdad actuar con muchísima fe, con muchísima responsabilidad y no llevar una política a una tragedia. Ya llegamos al final, pero me gustaría ya para finalizar que tu despedida verse en torno a por lo menos 3 posibilidades de desarrollar el país que tengas tú en tu carpeta de proyectos, que me imagino que tienes si llegas a ser presidente. Mira, nosotros lo primero que tenemos que hacer es arrancar con la economía en Venezuela. El poder es el sustento principal para poder nivelar todo este tipo de situaciones. Obviamente tenemos que apostarle a la recuperación de PDVSA, no para ser un país rentista, sino para poder soportar esa economía, poder tener una estabilización y, por supuesto, poder garantizarles a nuestros hermanos venezolanos que tengan un salario digno, porque sin un salario las personas tienen que salir a hacer cosas en contra de su voluntad, y desde ahí creo que podemos iniciar una gran recuperación de este país que nos necesita absolutamente a todos. Muchísimas gracias, Carlos. No, Daxi, a ti de verdad y al canal por la invitación. Aquí estamos completamente a tu disposición y bueno, mucho éxito y suerte en tus cosas. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes también, nuestros queridos y distinguidos televidentes, por permitirnos una vez más entrar a sus hogares a través de la pantalla de Mira TV. A nombre de nuestro director Antonio Brantes y quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes, Daisy Oropesa, nos despedimos. Hasta la próxima.